explotar. Bueno, seguimos en vivo La esta barra verde es transmisión el que petróleo, está en 1000 este millones momento aproximadamente en la de ponencia barriles que está en estrategismo el de Yasuní. renta petrolera, Eso Pablo no Iturrial. Vamos a podríamos, escuchar. en teoría, no se puede sacar, no se puede explotar. Si es que estamos explotando actualmente 180 millones de barriles anuales, esto en aproximadamente 12 años nos habríamos consumido todo el petróleo que podríamos sacar, ¿no es cierto? Y pasándonos por encima de la Constitución y de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, decidimos sacar más petróleo. Podríamos incrementar ese plazo de tiempo hasta unos 30 años, 25 años aproximadamente. Y esto implica sacrificados, ¿sí? Y los sacrificados tenemos muy claro, son ciertos territorios y ciertas comunidades, pero también es el conjunto del país que está expropiado, es el conjunto del país de población principalmente que vive de su trabajo, que vive de condiciones que no se van a poder beneficiar de los grandes negocios, ¿sí? Por eso decimos son los trabajadores del país. Mientras lo uno implica la lucha local, eso tiene también su correspondencia en una lucha nacional. Mientras las luchas locales afectan los derechos humanos, estas peleas también repercuten sobre la capacidad que tiene nuestro país de volverse más independiente de los mercados internacionales y de las grandes potencias mundiales, no solamente Estados Unidos, sino ahora China, también el Brasil, ¿cierto? Ellos son los que nosotros generamos petróleo para las necesidades de esos países. Y por supuesto es también un problema de redistribución de la riqueza. Este es un mapa que ustedes ya conocen de la 11ª ronda petrolera. Lo que aquí está, por qué el Estado se desespera por obtener recursos, lo que necesita es ampliar la frontera de explotación petrolera, porque no ha logrado cambiar, primero la matriz productiva y porque no tiene la intención de redistribuir con mayor fuerza, con más profundidad, la riqueza. ¿Sí? Si otra alternativa a explotar más podría ser redistribuir la riqueza de este país que está altamente concentrada. ¿Sí? Los proyectos de minería a gran escala aparecen, ¿sí? Son propuestos por la misma razón que por la 11ª ronda. Esta es la 11ª ronda sobre encima del territorio del pueblo indígena, es un mapa del territorio indígena, es un mapa de Carlos Mazabanda. Sí, pero también tenemos no solamente a los territorios y a las comunidades que están asentadas ahí, sino al conjunto de la población, ¿sí? Y aquí tenemos un mapa, miren, esta es la evolución del salario real, el salario que reciben todos los ecuatorianos. Nosotros vemos que desde el año 50 más o menos, el salario ha ido decreciendo, ha ido cayendo. ¿Eso qué significa? Que las familias tienen cada vez menos recursos para poder satisfacer sus necesidades. Miren que desde el año 2000 empieza a crecer, pero no llega a ser ni siquiera la mitad de lo que era en los años 80. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hoy las familias son más pobres que en los años 80 o en periodos anteriores. ¿Y quiénes son en cambio los que se están beneficiando de estos recursos? Lo que vemos, a ver, ¿la renta sirvió para mejorar un poco el gasto social? Sí, sirvió, ¿sí? Es más, podemos decir que no es un poco, es relativo, para unos será mucho, 10.000 millones de dólares, para otros será poco. Habría que compararlo con otros datos, ¿sí? Comparemos estos datos en cambio con las grandes riquezas que tienen en cambio pequeñas ramas o pequeños grupos económicos. Si lo que vemos aquí es que el sector que más creció no fue el gasto social, no fue gasto en salud, sino fue esta barra de color morado, que es la formación de capital. Es decir, ¿por qué la economía se incrementó? La economía se incrementó porque recibió muchas inversiones, porque compró muchas, porque se instalaron muchas más inversiones en maquinarias, en automóviles, en carreteras, ¿sí? No fue el gasto social, sino fue más bien el gasto en capital. Y en cambio se dieron ciertas concesiones al conjunto de la sociedad, ¿no? Pero pequeñas en relación a lo que se incrementó en cambio las cosas. Y aquí tenemos el ranking de las empresas más grandes de este país, ¿sí? ¿Quiénes fueron los mayores beneficiarios? ¿Sí? Fueron básicamente financieras, sectores, empresas de la agroindustria, de la construcción e importadores,
¿sí? Los que venden en las cadenas comerciales como Supermax y Mi Comisariato, etc. Aquí tenemos en primer lugar, quien más ganó en este último periodo fue el Banco del Pichincha. Después tenemos Andes Petróleo, relacionado a hidrocarburos. Después tenemos el Juri que está vinculado a importaciones, ¿no? Que compra fuera para vender acá. Después está el Banco de Guayaquil, la favorita, creo que es agroindustria y también importa. Produbanco, otro banco. Banco Internacional, Banco Bolivariano, ¿sí? Otro sector relacionado a los hidrocarburos, la Bonita, que es agroindustria. Son básicamente sectores de la construcción, los grandes importadores, la agroindustria, las comunicaciones y la intermediación financiera. Esos 5 sectores son los ganadores de la economía. Son 5 sectores que han duplicado sus ganancias por mucho más arriba de lo que han mejorado las condiciones en el gasto social. Mucho más. Lo que habría que preguntarse, habría que darle la vuelta al discurso oficial, que lo que plantea es: nunca hemos estado mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Mi abuelito decía, claro, si te comparas con los más feos, siempre vas a ser más guapo, ¿no? Habría que pensar a futuro, cómo más bien mejoramos las condiciones. Pensamos en una sociedad que no necesita sacrificar a nadie, ¿sí? Para generar pequeñas dádivas o pequeñas mejoras en la sociedad. Acá tenemos estos sectores de acá, que fueron los que crecieron, son sectores altamente concentrados, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Nosotros, en vez de pensar, por ejemplo, que necesitamos aumentar la producción, necesitamos incrementar, producir más, ¿sí? Para entregar pequeñas cantidades de riqueza a la sociedad, ¿sí? Pequeñas concesiones, existe otro camino, y ese otro camino puede ser, bueno, tenemos una economía altamente concentrada, o sea, tenemos ahí grandes recursos, grandes riquezas que están en pocas manos. Podríamos redistribuir eso hacia el conjunto de la ciudad. Esa es una alternativa diferente a ampliar la producción. Miren, aquí tenemos unos últimos datos y con esto yo termino, ¿sí? Por ejemplo, en el sector de elaboración de productos lácteos, 5 empresas, 5, concentran el 61% de todas las ventas. En el sector de productos textiles, 9 empresas concentran el 61% también de todas las ventas. En el sector de bebidas no alcohólicas, una sola empresa concentra el 81% de las ventas. En molinería, 5 empresas concentran el 70% de las ventas. Es decir, el modelo beneficia a pequeños grupos, los que más benefician son los dueños de capital. Vemos ahí nuevamente. Acá, en cambio, tenemos que además la distribución de la riqueza está concentrada también territorialmente. Quienes concentran son básicamente la provincia del Pichincha, que es Quito, y la provincia del Guayas, que es Guayaquil, ¿sí? Lo que aquí tenemos es, miren, la participación de la compra de activos, o sea, lo que la economía compró para poder producir, el 52% está concentrado en Pichincha, ¿sí? Y en cambio, la participación, el 52% está concentrado en Pichincha y el 20% en Guayaquil. Y en cambio, la participación en el gasto de investigación, o sea, los únicos que están invirtiendo en investigación y en desarrollo, ¿sí? Económico, es Pichincha y Guayaquil otra vez. El 71% está concentrado en Quito y el 16% está concentrado en Guayaquil. Yo termino con esto último. Me parece que el gobierno repite varias veces: no podemos sacrificar el desarrollo del país por un pequeño grupo de personas, suele decir. El problema es que el gobierno no está identificando bien ese pequeño grupo de personas. No se da cuenta que el pequeño grupo de personas no son los cientos de familias de campesinas empobrecidas, de comunidades indígenas históricamente explotadas, excluidas. No se da cuenta que el pequeño grupo de personas son más bien pequeñas familias y grupos económicos de agroindustria, importadores, grandes comerciantes y banqueros, ¿sí? Podríamos darle la vuelta y decir, bueno, no vamos a sacrificar el país por ese pequeño grupo este pequeño grupo de personas económicamente poderosas, por más respetables que sean, como dice el presidente. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna consulta o inquietud con Pablo, aprovechar para... Vamos con la compañera Ruth. Gracias. Como el compañero nos presenta esto, que es producto de tanto estudio,
yo pienso que es un poco fuerte para nosotros para analizar. Entonces, como estoy haciendo la moderación, me permití hacer unas poquitas notas y tal vez vale para recordar un poquito y que pueda aclarar ahora antes de las preguntas de los compañeros, ¿ya? Entonces, nos ha hablado sobre el modelo de ocupación. ¿Y qué indica el modelo de ocupación? ¿Qué sector gana? ¿Cuál pierde? ¿Con qué recursos y servicios? ¿Con qué propaganda? ¿No? Eso es lo que dice. Nos ha indicado que los impactos de la renta petrolera en la Amazonía, renta petrolera, minera, impactan la economía, ¿sí? Generan conflictos, pero esos conflictos son resultados de un modelo económico. Y que las luchas que defienden, que están en contra de la explotación petrolera y minera, aunque se vean y se propagan, dicen, como luchas locales, pequeñitas, en realidad son luchas que vigilan los intereses de todo el país, son luchas contra impactos más grandes, nacionales, ¿no? Se ven pequeñitas, pero están definidas en función de todo el país. ¿Por qué? La explicación que nos hacía es que este modelo de acumulación para reproducir el capital, que digamos el dinero, los recursos, se hace por encima de los seres humanos que viven de su trabajo. Nos indicó que desde 1927, desde el siglo pasado, siempre y todavía continuamos siendo dependientes de la explotación primaria, que significa los recursos que salen de minas, de agropecuaria, ¿no? La matriz productiva es extractivista. La resistencia a las actividades petroleras y mineras no es entonces una lucha contra el gobierno nomás. Ha habido un cambio entre el 2000 y 2005 que se incrementa la producción privada de petróleo y el pago de la deuda externa, y desde el 2006 al 2012 que aumenta el gasto público con diferentes participaciones. Primero una participación 50-50, una participación 99,1% entre las empresas y el Estado, y quedó después de una participación entre 70% para las empresas y 30% para el Estado. Aumentaron la cantidad de producción de las empresas públicas, aumentó también el ingreso y asimismo aumentó el gasto. Para la población se vio, nos indicó que aumentó la educación, la salud, el desarrollo urbano, bueno, los sectores sociales. Pero nos ha indicado, ha resaltado que el grueso de la riqueza, sin embargo, es de pequeños grupos económicos. A ver, dice que, sí, yo sé que es difícil y no es que quiero, trato de hacer un resumen, ojalá sea bien, pero por eso mismo, como este compañero, puede rectificar. Bueno, nos ha indicado que con estos mayores precios petroleros, entonces por eso es que aumentó el gasto, el ingreso del Estado y el gasto, ¿no? Se explotan unos 180 millones de barriles, dice. El precio del petróleo es lo más importante. Entonces el crecimiento es más bien en términos de precios del petróleo más que en producción, porque la producción de petróleo realmente ha disminuido. Pero todo eso nos enseña cómo seguimos siendo frágiles y dependientes del mercado del exterior, que en 40 años que ya pasaron no se cambió la dependencia de los recursos petroleros. Y hay esa promesa ahora, pero no se cambió en 40 años, ¿no? Ahora, las luchas son luchas del país y hay que considerar que el petróleo es finito. Entonces, dentro de esa extracción y esa propuesta frente a la 11ª ronda petrolera, siempre hay un sacrificio. Y los sacrificios están muy localizados en territorios, de comunidades y también a nivel nacional, en trabajadores, los que usan su fuerza de trabajo, los que no son grupos de poder, grupos económicos amplios. Es decir, aunque se ve que hay una mayor inversión social, nos ha mostrado con las cifras, con el estudio, que no hay una redistribución de la riqueza. Y solamente un ejemplo es que el salario ha ido decreciendo desde 1950. En el 2000 empieza a recuperarse los términos adquisitivos del salario de las personas, pero el crecimiento no alcanza, sino tal vez a la mitad de lo que se ganaba en los años 80. Nos indica que la economía se incrementó. ¿Pero qué se incrementó? ¿Qué indica que la economía se incrementó? Aumentó la maquinaria, las carreteras, la formación bruta de los capitales. Y en ese incremento de la economía hay quienes se han beneficiado. Nos indicó un amplio grupo, ¿no? Encabezando por el Banco de Pichincha, Andes Petroleum, el Juri, bueno, los sectores de la construcción, los importadores, la agroindustria, las comunicaciones, la intermediación financiera.
Es decir, o sea, interesante saber que se va incrementando, que uno ve más carreteras, que parece que hay más dinero y todo, pero está concentrado en estos sectores. Que si uno ve que se ha incrementado en educación, en salud, en servicios, pero estos son los más beneficiados. Eso ha sido la parte medular de este incremento, ¿no? Ahora, la estructura productiva tiene altos niveles de concentración, como estos sectores que hemos dicho, pero también de una concentración territorial. Entonces nos indicó que igual el gasto de inversión y el desarrollo también se concentra en Pichincha y Guayas. Nosotros tendríamos que decir, sale de la Amazonía, pero sigue siendo concentrada en Pichincha y Guayas. Y sigue habiendo entonces estos grupos de trabajo que se sacrifican en función del bienestar nacional, que son más integrados por familias. Compañero, ese es el resumen que trataba de hacer. Yo no sé si me equivoqué, me gustaría, así de estos términos populares, si quisiera rectificar, y ahí sí las preguntas, compañero. Gracias. No, el resumen está muy bien. Digamos, yo solo quiero pedir disculpas si es que tal vez pasé muy rápido los datos o no me detuve a explicar suficiente algunos conceptos. Si es que puedo hacer aclaraciones, con mucho gusto. Porque la verdad es que yo les había dicho, mi gran límite es que yo tengo esta investigación donde la he presentado dentro de la academia, ¿sí? Y poco lo he discutido con gente que no es economista nada más, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, más bien en las preguntas vamos resolviendo. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y que en realidad sería una reflexión para nosotros, que nos sirva de escudo en este proceso de resistencia. Pero yo recuerdo en el año 97, alguien nos preguntaba a nosotros al frente, bueno, ¿cuál es la alternativa que tienen al petróleo? Se oponen, resisten, no quieren petróleo, pero presenten una alternativa. O sea, ¿cuál es, desde el punto de vista económico, un planteamiento que vendría a reemplazar a lo que es esta dependencia del petróleo? O sea, esa sería mi pregunta. ¿Alguien más? De una vez que hagan las preguntas. Sí. Bueno, buenos días con todos. Quisiera que, por favor, pudieses explicar más esto de algo que hizo el gobierno también, es que ha creado más fuentes de empleo. Sin embargo, en una de tus gráficas pones que hay, sobre todo el trabajo es lo mínimo de lo que estaba en el gráfico. Entonces, digamos, ¿cómo se explica, no es cierto, eso? Porque se entiende que hay empleo en términos del crecimiento burocrático, mientras que, por ejemplo, ha habido desempleos masivos en cuanto a los maestros. Sí, sería interesante que pudieras ayudarme en eso. Gracias por una pregunta. Yo soy crítico al régimen y sus discursos y la política que implementa en la región amazónica. La semana pasada escuché a la gobernadora de aquí de Pastaza repitiendo las mismas palabras del presidente, que los indígenas no pueden vivir encima de saco de oro, que ahora necesitan los indígenas vivir en un paraíso. Necesitaría averiguar, ahí no hay un porcentaje de datos, cuánto en los actuales momentos, en el periodo del actual régimen que pregona el derecho de los pueblos indígenas y su máximo respeto, ¿qué porcentaje de recursos se va directamente a los pueblos indígenas que están afectados por la actividad petrolera? Si me tuvieras ese dato, estoy hablando del norte de la Amazonía, la mayoría de nacionales indígenas están en bloques petroleros y también aquí en Pastaza del Pozo Villano. El otro asunto es ese porcentaje y si hay alguna ley que garantiza el derecho de participación de los porcentajes de los pueblos y nacionales indígenas ahora. Allá atrás pidieron. Hola Pablo, soy Belén. Quisiera que regreses al chat de estos ingresos por ventas de petróleo al mes. Tú hablabas algo sobre 19.000 millones
Ese dato me llamó mucho la atención. Buenas tardes con todos. Ayer Carlos Barrera hacía una presentación y nos anotaba un dato que me pareció interesante. Decía, bueno, la industria del petróleo en el Ecuador genera empleo, pero los datos a nivel nacional nos demuestran que la industria del turismo genera a nivel local más empleo que lo que emplea la industria petrolera en el Ecuador. Ese dato me pareció muy importante porque estaba hablando de 1 a 7. Es decir, la industria del turismo y otras empresas o otras iniciativas alternativas podrían darnos algunas luces bastante certeras de lo más importante que es diversificar la economía y no solamente optar por el tema del desarrollo del petróleo en el Ecuador. Entonces, a mí me gustaría que en estos espacios y luego de un fracaso rotundo de la 11ª ronda petrolera anunciada por el Estado y poco interés por parte de las empresas internacionales ante este proyecto país, deberíamos realmente apuntalar a encontrar estas otras opciones que pueden ser tomadas en cuenta por todos nosotros para el desarrollo de las iniciativas alternativas que tanto estamos esperando. Entonces, estos espacios son muy importantes para discutir qué otras cosas hay ahí que sí están funcionando, que visiblemente no están dadas, pero que en la práctica están siendo oportunidades de empleo que pueden ser sostenidas con mucha claridad, como es el turismo. Muchas gracias. No sé si Pablo quisiera ir desarrollando las preguntas o... Ya, para hacer un primer corte ya. A ver, al compañero Héctor Vargas. Y de una vez respondo a Belén que van por el mismo, preguntan sobre lo mismo, alternativas. ¿Sí? Bueno, a ver, primero yo creo que hay que romper un mito en torno a las alternativas, y es que la única alternativa que existe es generar mayor producción. Eso es exactamente lo que dice el gobierno. Sí, voy a citar una entrevista a Orlando Pérez en el año 2011, finales del año 2011 y entrando en 2012, el presidente decía con mucha claridad, decía, nosotros no hemos cambiado el modelo económico, no hemos cambiado el modelo de acumulación. Lo único que estamos haciendo es que lo estamos haciendo mejor, porque nuestro interés no es afectar a los ricos, nuestro interés es sacar a la población de la pobreza. La clave está en este segundo término, cuando dice nuestro interés no es afectar a los ricos. Entonces, claro, ahí lo que está planteando es, bueno, la única manera entonces de sacar a la gente de la pobreza no es redistribuyendo a los ricos hacia los pobres, sino la única forma es generando mayor producción. Eso es algo que deberíamos cuestionarnos, ¿sí? Es un tema que nadie lo quiere, pocas digamos, personas lo topan, pero ya se empieza a hablar en estos términos. En estos términos ya hay alguna gente que está planteando cosas. El economista Pablo Dávalos, que fue viceministro de Economía y Finanzas junto a Rafael Correa, que ahora está fuera del régimen, lo que ha planteado es, bueno, pequeñas reformas tributarias podrían generar los mismos recursos que la minería a gran escala y que la 11ª ronda petrolera, ¿no? Plantean, por ejemplo, pequeñas reformas en los subsidios a los combustibles. Actualmente en combustibles se van 3.000 millones de dólares, ¿sí? en subsidios a los combustibles, de la cual la mayor parte no es para la población, sino es para la industria, es para los dueños de las grandes industrias. Y 1.500 millones de dólares más se van en subsidios al gas. En cambio, Carlos Pérez ha planteado, estoy poniendo ejemplos de gente que ha planteado otras alternativas. Carlos Pérez ha dicho, bueno, la nacionalización, por ejemplo, de Porta generaría más recursos para el país que los 5 proyectos de minería a gran escala. Más allá de que eso sea jurídicamente viable o no, la nacionalización, quiero decir, yo creo que hay que empezar como sociedad a cuestionarnos si es correcto que exista tanta riqueza en pocas manos cuando la mayoría de la población tiene que ver con la contaminación ambiental y de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades y de las personas en general. Sobre alternativas como por ejemplo el turismo u otras actividades económicas. A ver,
Imaginémonos que es posible hacer lo que plantea el gobierno y dice, asumamos de que es así, dice, necesitamos ver renta petrolera para poder cambiar la matriz productiva, es decir, no ser tan dependientes del petróleo, sino incorporar otras actividades económicas como el turismo, lo ha planteado el mismo gobierno, o la educación, la generación de conocimiento, etc. ¿Sí? Imaginemos que pueden hacerlo y que lo hacemos con el turismo. Yo pienso, por la evidencia empírica que hay en otros países, que si existe una misma estructura de distribución de la riqueza, eso nos ayuda mucho, porque significa que van a haber grupos que van a seguir concentrando los beneficios y el resto de la población va a tener que pelearse por lo poco que quede. En Puerto Rico y en Costa Rica, por ejemplo, tenemos proyectos de turismo comunitario que han sido buenas soluciones para la comunidad, ¿sí? Y que podríamos nosotros pensarlos como políticas comunitarias, pero no solucionan en cambio el dilema que nos ponen los gobiernos nacionales, que es cómo respondemos en cambio a las necesidades de gasto social que tenemos. Y ahí yo creo que pasa por temas de reformas tributarias, más bien, y también pasa por pensar que es necesario socializar y democratizar los activos de producción. ¿Qué significa eso? Estamos en una ley agraria real, que permita que la gente adquiera más tierra, que legalice y garantice la propiedad de la tierra de la población. Necesitamos una ley de agua que no diga solamente que se prohíbe la privatización del agua, sino que diga explícitamente que hay que desprivatizar, porque el agua en este país ya está privatizada. Necesitamos que la población acceda a mayores créditos productivos. Necesitamos que la gente pague, el grueso de la población que es humilde y vive de su trabajo, pague menos impuestos, mientras los que más tienen vayan aumentando sus impuestos. Me parece que por ahí son las alternativas, porque cambiar la actividad petrolera por producción de biocombustible o por turismo o por cualquier otra actividad, si es que es bajo los mismos términos, bajo la misma estructura de propiedad, ¿sí? Lo que va a significar es que estamos solamente cambiando la actividad económica, pero los ricos o la concentración de la riqueza va a ser la misma. A ver, Marlo había preguntado por el porcentaje de los recursos petroleros que va a la población indígena. Las cuentas petroleras no están hechas para poder nosotros descubrir a quienes están beneficiando. Por eso yo les digo, realmente esta investigación es resultado de muchísimo esfuerzo, de un año más o menos de ir sacando datos. Estamos haciendo una investigación para ver exactamente cuánto es lo que de la renta petrolera, de los ingresos petroleros, van hacia las comunidades indígenas, van hacia ciertos territorios, para saber tener los datos absolutos. Hay que descubrirlo, porque ya les digo, las cuentas no están hechas para eso, están hechas para hacer gestión pública o para que las compañías sepan lo que ganan, pero no están hechas para saber cómo se benefician a los pueblos indígenas. Entonces, le debo ese dato, lo voy a sacar. Eran esas tres preguntas que los que habían hecho. Ah, no, perdón. Y el tema de empleo. Sí, a ver. El país sí ha reducido su nivel de desempleo. Y esto no solamente, esto es resultado de la estabilidad económica que hay en la región, no solamente en el país. Los niveles de desempleo se han reducido en toda Latinoamérica. ¿Sí? Ahora, eso no significa que es resultado de políticas públicas, sino, o sea, no podríamos premiar al gobierno necesariamente por eso. Si es resultado, digamos, de que hay mayor estabilidad económica, y la mayor estabilidad económica se da porque hay un mercado internacional que lo permite. O sea, mientras China siga demandando petróleo y minería en grandes cantidades, igual que la India, o Estados Unidos no permita que la crisis alcance totalmente, los precios se van a seguir incrementando y nosotros, de suerte, vamos a seguir teniendo estabilidad económica. En algún momento esto se va abajo y el país entra en una gran crisis. Por eso, además de ser dependientes de la renta petrolera, decimos que somos vulnerables frente al mercado internacional. ¿Sí? Acabar con esa dependencia sería realmente pelear contra el imperialismo, ¿no? Del que tanto se habla. A ver, compañero.
Buenos días, mi nombre es Dorian Flores, soy de la Comuna San Jacinto. Solamente quiero hacer una pregunta muy puntual a Pablo. Nosotros hemos visto cómo la 11ª ronda petrolera se ha venido dilatando desde el gobierno. Creo que es la segunda vez que se hace, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido es hasta octubre. Y quisiera ver cuál es la lectura que Pablo, porque esto tiene una razón de ser, a que el gobierno está dilatándose eso hasta octubre, noviembre. Entonces quisiera ver qué lectura tiene Pablo. Esto tiene que tener una connotación y un fin para el gobierno. Entonces. Buenos días, gracias, agradeciendo al exponente. Mi pregunta va casi un poco repitiendo lo que dijo el hermano Marvin, ya que los resultados de la exposición que se presenta son un resultado de un amplio estudio, ¿no? Eso nos resalta el exponente. Por lo cuanto mi pregunta va enfocado casi al mismo, lo siguiente: ¿cuánto es y ha sido la participación efectiva de las nacionalidades indígenas en el desarrollo de la industria en la Amazonía ecuatoriana? Con las tres preguntas. 1. ¿Y si han participado, cuánto y cómo ha sido su participación cuantitativamente? Incluso si hablamos cualitativamente, debería haber una muestra de la mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas involucradas en el área de influencia y el desarrollo de la industria. Y aún más, no necesariamente solo en territorios de influencia, sino en la amplitud de la Amazonía, porque sabemos que los recursos están destinados con el enfoque del país, no solo para la Amazonía. Pero cuando hay para las nacionalidades indígenas, se excusa de que solamente para el área de influencia, muchos se... ¿ya? Segundo, y si no hemos tenido participación efectiva, me incluyo como nacionalidad indígena, si no hemos tenido participación efectiva, ¿cuáles habrían sido las razones, los motivos, procesos que justifiquen que por qué no hemos nosotros tenido esa oportunidad de participación efectiva? No solo una participación para ser sujeto de consulta, sino derecho de participación con derecho, como nacionalidades. Tercero, ¿cuáles son los resultados de las luchas del movimiento indígena sobre sus recursos que son extraídos de sus propios territorios? Eso lo hago pregunta como indígena, a pesar de que eso puede dar la respuesta yo, pero ustedes cómo hacen ese amplio gama de estudios, la amplitud, pienso que deberían tener algún indicador que muestre la participación mínima, mediana o de los pueblos indígenas. Esa es mi pregunta, estimado. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, todos aquí presentes. Digo compañeros porque creo que estamos, la gran mayoría, digamos, de aquí presentes dentro de este proceso de lucha que es la defensa de la Pachamama, de la Madre Tierra, la que nos vio nacer y la que nos va a acoger el día que nosotros dejemos de existir. Y yo creo que es responsabilidad, y lo sabemos, de que si no la defendemos nosotros, ¿quién nos va a venir a defender? Yo tengo una pregunta para el pueblo, para reflexionar. ¿Conocen acaso a alguien de ustedes en algún lugar del mundo donde hay explotación petrolera si no ha afectado al territorio, si no ha afectado a la Madre Tierra? ¿Conoce a alguien que no ha afectado? La segunda pregunta es, así como está Pastaza en este momento, ¿qué valor tiene si queremos poner en términos de sucres o de dólares, perdón? ¿Cuánto costaría como está ahorita Pastaza? ¿Y cuánto generaría Pastaza con la explotación petrolera que pretende
si justifica este sacrificio. La otra pregunta es, Villano está dentro de Pastaza. ¿Cuánto ha generado hasta el momento en términos de dólares para el país? Y de eso, ¿cuánto ha recibido Pastaza? ¿Y cuánto daño ya está haciendo a nuestros hermanos de Villano? Que el pueblo de aquí ignora, la gran mayoría, porque las autoridades, por supuesto, no les interesa dar a conocer. Muchos de nosotros sabemos que la carretera Villano allí beneficia directamente. Primero es para bajar el costo a la petrolera de Villano y segundo para explotar las maderas a vista y paciencia del gobierno de turno y de sus entidades como el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y qué hace el prefecto? ¿Qué hace el alcalde y los demás alcaldes responsables de llevar a cabo un control de esta explotación petrolera? Y nosotros como pueblo, ¿acaso nos estamos convirtiendo también en cómplices y en cumplidores? Yo pienso que sí, la mayoría lo hacemos. Y yo creo que si no defendemos, si no nos adornamos cada día más, compañeros, la historia nos va a juzgar y nuestros hijos a condenar. Gracias, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fernando Tusa, colaborador de un medio comunitario que es Guagua Peninca, perteneciente a mi gente de la ciudad de Orán. Yo creo que también debemos reflexionar algo muy importante. Yo creo que eso va a quedar en la conciencia de ustedes. Nosotros como medio lo venimos diciendo y estamos transmitiendo el tema. Estamos en contra de la petrolera, todos estamos en contra, es verdad. Estamos en contra de que se desaparezca la Pachamama, sí estamos en contra de todo el mundo, eso estamos de acuerdo. La gran pregunta que yo me hago es desde la parte del medio que nosotros estamos autoeducando a la gente de las comunidades, es que estamos hablando de propuestas, estamos hablando de alternativas. Tenemos unas alternativas, todas las nacionalidades en sí, en la mesa para dialogar. Ha habido aquí durante la historia y dentro de estadísticas, que así me gustaría que vengan de estadística desde raíz de las comunidades, el cómo viven, cómo están. Yo siempre digo en el medio, niños sin tener que comer, sin tener que vestir, sin tener esa educación que se merecen. ¿Qué pasa con los dirigentes de las nacionalidades? Yo siempre me hago la pregunta. Se aduce en el tema del agua, que no se debe politizar. En efecto, durante la historia, en muchísimos años, bueno, aquí en la Amazonía se puede ver la riqueza del agua. Aquí hay ríos, aquí hay hasta de sobra, pero en la sierra ecuatoriana es diferente. En la sierra ecuatoriana prácticamente el aumento de población ha tenido que tener guerras internas con las mismas nacionalidades por el agua. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer un municipio? Adueñarse del agua para tratar de dar a todos. Y aquí va a suceder lo mismo, porque el aumento de población va en crecimiento. ¿Y quién va a ponerse al frente de toda esa situación? Pregunto, ¿quién se va a poner al frente de esa situación? ¿Hay una nacionalidad líder donde diga una planificación provincial y cantonal vamos a aplicar? Les dejo a consideración de ustedes. ¿Debe haber una planificación? Obviamente. ¿Que estamos en contra de la petrolera? En efecto, estamos en contra de la petrolera porque va a desaparecer nuestro bosque verde. Pero ha habido alternativas, se han presentado alternativas. El turismo no se ha ejecutado y aquí verdaderamente, con el respeto que se merece en cierto sector privado, se han hecho dueños del turismo. ¿Y por qué las comunidades no se han hecho dueños de eso? ¿Qué pasa? Ha habido temas de gobiernos seccionales. ¿A quiénes han sido mencionados? A los colonos. ¿Qué pasa con esa desunión
de las diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque cada cual ha querido jalar su agua a su molino. ¿Y por qué tiene ese poquísimo y gran, supuestamente, entre comillas, movilizaciones? Porque lastimosamente la gente de abajo, discúlpenme, la gente de abajo ya está cansado que no se tome decisiones en favor de los de abajo y que simplemente pasen los años y no se tome cartas en el asunto en su verdad y realidad de la parte de abajo. Y por eso que muchas de las veces los gobiernos han venido y han tomado la batuta con estas fuentes y estos proyectos petroleros, proyectos mineros y todo lo demás. Espero y estimo que, esperando desde esta forma de que se está reuniendo, se está viendo una fuente muy importante, pues se tomen cartas en el asunto, y yo creo que esta es un camino muy importante que deben tomar ya de peso las nacionalidades, los presidentes, y tomen cartas en el asunto, pero con alternativas coherentes, empezando educación, atención de servicios básicos principales a la gente que está ausentada, y sobre todo la atención de infraestructura para colegios, escuelas, que más necesita la gente. Y espero que esa estadística se la realice desde abajo, y para que puedan tener un mejor planteamiento, y así puedan tener obviamente una sociedad más participativa. Porque si hablamos de participación, ¿de qué hablamos? Se supone que todos, pero debemos presentar planes de vida, alternativas, y por escrito, y más no solo en palabras. Solo esa era mi intervención. Muchísimas gracias. A ver si es posible, también decía el compañero, si estas preguntas no solamente las responde Pablo, sino también hay preguntas que podrían responder los demás miembros de la mesa. Bueno, yo quiero felicitar a Pablo por esta estadística, ese estudio. Y mi pregunta más va en el sentido de que yo estoy involucrado en esta institución como el gobierno autónomo descentralizado municipal. El por qué el gobierno ecuatoriano, estos recursos que obviamente se lo está manejando del buen precio del petróleo, ahora ya no llegan a los parroquiales, a los municipales y a los consejos provinciales. Ahora lo maneja directamente a través de Ecuador Estratégico, a través del ICO, que creo que es la empresa constructora del Estado. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede manejar desde Quito, desde el Estado, cuando sabemos que los gobiernos parroquiales son los que más conocen la realidad de sus comunidades? Los municipios son los que están más cercanos a sus organizaciones, a sus territorios, y saben las necesidades. Precisamente, en educación, salud, a pesar de que en la Constitución le da la competencia a los municipales de atender educación y salud, ahora el gobierno ha dicho no, ustedes municipios no se preocupen, esto lo vamos a atender desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación. Imagínense lo que es el peregrinaje que hacen los compañeros maestros, los rectores, y bueno, muchas veces no saben a dónde acudir, porque antes se acudían al municipio, al consejo provincial para solucionar la infraestructura educativa. Ahora el municipio y el consejo dicen no, nosotros ya no tenemos competencia. Imagínense que habiendo en la Constitución las competencias al municipio, le dice el gobierno no, ustedes no tienen nada que ver. Es decir, los recursos se están manejando desde Quito. Y yo digo, la burocracia que se ha creado, como decía el compañero Héctor, en Ecuador Estratégico, con grandes vehículos, un sinnúmero de burocracia. Yo creo que la gente de Quito, si bien es cierto, algunos pueden conocer la realidad de las comunidades, pero yo creo que el Estado ecuatoriano no puede manejar, o sea, prácticamente está concentrando el poder económico desde arriba y prácticamente dejando en limbo a las juntas parroquiales y a los municipios, que son los que verdaderamente deberían
atender esas necesidades y que así lo contempla la Constitución. Quiero responder al comunicador de la nacionalidad de Guaorani. ¿Hablas Guaorani? ¿Hablas Guaorani? Entonces, ya, no vas a entender en su totalidad lo que es un Guaorani. Quería partir de esto. Tú decías, ¿qué pasa con los niños que no tienen ropa, comida? O sea, los compas guaoranis a quien tú estás ayudando han tenido toda la comida necesaria antes de que entren las petroleras. Tenían bastantes monos, agua limpia, aire puro. Lo que no tenían era ropa, porque no necesitaban. O sea, ellos han sido ricos, tenían todo. Lo que pasa es que con la actividad petrolera han ido perdiendo riqueza. Entonces, quien ha generado la pobreza es la empresa petrolera con su ingreso. O si no, tú ves aquí nomás, el río Puno está contaminado desde que entró la carretera, desde que vino la colonización, porque es un sistema de vida consumista. Esas son las cosas que hay que reflexionar. ¿Y quiénes han dividido a los pueblos? Son las empresas mismas, porque vinieron, negociaron aquí, luego negociaron con el otro, hicieron pelear. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? El caso del ejemplo Záparo también que se está dando ahora, y ahora el problema de la misma nacionalidad de Guaorani, como es el tema de que ya le sacaron a Cabo Tipe y ahora está hoy en Omega. Estamos en ese proceso de reconocimiento de su directiva. Hace rato dijo Héctor que ya no están comiendo pescado, ya no están comiendo pescado porque en el río Napo hubo un derrame. Entonces, ¿quién ha generado la pobreza? ¿Los habitantes de ahí o la empresa petrolera? La empresa petrolera con el derrame, porque ya no puedes pescar, pues. Entonces, es la visión que hay que tener bien claro, compañero. Y de ahí, esto es una respuesta mucho más dirigencial, porque tú preguntaste a los dirigentes, las alternativas, las propuestas. Las propuestas las tenemos, pero lastimosamente, a nosotros nos toca presentar una propuesta en grandes papeles, en memory flash. Nos toca argumentar, ponerles en este aparato que también consume petróleo. Ahorita estamos consumiendo petróleo. Y convencerles a ellos. ¿Cómo nos van a entender? Ellos, para entendernos, tendrían que ir a vivir en la nacionalidad, siquiera un año, para entender cómo vivimos. Ahí pueden entendernos. Mientras tanto, cuando mandamos solo papeles, no nos entienden, nos ponen trabas. Por ejemplo, ahora nos dicen, estamos dando nombramiento al CODEP, lo que da el CODEP, hemos dado la primera vez en la historia a los Záparos, un nombramiento firmado por la CONFENIE y la CONAIE, y querían el aval del CODEP. Y le dijimos, no, nosotros según la Constitución hacemos ejercicio de autoridad, ¿no? Y vamos a dar, así dice la Constitución, que nosotros debemos reconocer, somos jurisdiccionales. Pero en el exterior no lo van a hacer nada, porque están acostumbrados a que tiene que ser una institución pública. Pero nosotros somos un gobierno, según la Constitución. Entonces, esas son las cosas que hay que ir entendiendo en estos procesos. Era para responder a tu pregunta, y nada más. Pablo, el resto es tuyo. Está facilito. No, mentiras, súper difícil en realidad lo que me están preguntando. A ver, yo hago primero una aclaración. No tengo las respuestas a todos los datos que se necesitan, ¿sí? La investigación que yo les estoy mostrando es una investigación más bien que está mostrando qué actividades económicas son las que están recibiendo los ingresos petroleros, son las que están acumulando riquezas. Nos interesaba en esta investigación verlo en términos de, a ver, quiénes son las clases sociales que están ganando y quiénes son las clases sociales que están perdiendo. Pierden los campesinos, pierden la población trabajadora, pierden en general quienes no son dueños, ¿no es cierto?, de los grandes capitales. La otra investigación me parece que es relevante y que hay que hacerla, ¿sí? Ver ahora cuáles son los territorios que están concentrando en cambio la riqueza.
verlo además no solamente en términos de cantones, provincias, parroquias, sino además verlos por territorios indígenas y por población indígena. Yo no tengo esta información en este momento, ¿sí? Lo que les puedo contar es que estamos en este proceso, estamos tratando de sacar esa información y que bueno, que básicamente, digamos, no se requiere, necesitamos sacar esos datos para tener argumentos, pero no se necesita hacer mayores estudios para darnos cuenta que las comunidades no son precisamente las que más están beneficiando. Y sobre el tema de la 11ª ronda petrolera que se ha pospuesto, esto responde a una lógica. A ver, a mí me parece que el Ecuador es uno de los países donde menos rendimiento de las inversiones, donde menos va a ganar el capital internacional si viene a invertir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque seamos muy críticos, aunque haya varios sectores que son muy críticos a la política petrolera, las leyes en nuestro país favorecen a la apropiación de la renta petrolera para el Estado en mejores términos que en otros países, como por ejemplo Ecuador, Perú o Colombia o el propio Chile, ¿sí? Entonces lo que va a hacer una compañía internacional es decir, bueno, ¿yo por qué voy a invertir en Ecuador si puedo invertir en Colombia, puedo invertir en Perú, etcétera? Eso me parece que es clave porque nos hace dar cuenta que finalmente quien está parando la 11ª ronda es ciertas conquistas que se han logrado gracias a la movilización social para que los ingresos petroleros beneficien más al Estado. Y digo conquistas sociales porque, ojo, eso era una agenda del movimiento indígena en los años 90, acordémonos, en el programa de los años 90, ¿sí? Del movimiento indígena de la CONAIE, lo que se exigía era nacionalización de los recursos petroleros. En la medida de que se ha conquistado parcialmente eso, ¿sí? Se está impidiendo de que se amplíe la 11ª ronda petrolera. ¿Eso significa que debemos cruzarnos de mano y que está solucionado todo? No, es sumamente peligroso, porque si es que el modelo no cambia, lo que va a pasar es que para poder obtener inversiones, para poder tener compañías que decidan postularse para obtener una concesión de la 11ª ronda petrolera, el Estado lo que puede hacer es decidir darles mayores concesiones a las compañías internacionales, ceder a las demandas de las compañías internacionales. Y eso sería un retroceso en las conquistas sociales que se han logrado en este país. Sí, de estas creo que eran las dos preguntas. Sí. Sí. Diles eso, que terminamos y nos... Bueno, en primer lugar la compañera Ruth Arias va a hacer una reseña de todas las preguntas y respuestas, bastante arduo el trabajo de la compañera. Las preguntas estaban en torno a empleo, alternativas, distribución de rentas. Más o menos lo que ha quedado resaltado y que el compañero Pablo puede decir, corregir, es que aumentaron los precios, no la producción, pero se mantiene esta concentración de ganancia en pocas manos.